El lago Owens conservó agua durante 800.000 años. Bastaron 13 para vaciarlo. Y durante casi un siglo después, el lecho que quedó al descubierto, 100 millas cuadradas de salina tóxica encajada entre la Sierra Nevada y las montañas Inyo, generó la peor contaminación por partículas jamás registrada en Estados Unidos. 80.000 toneladas de polvo venenoso cada año. La solución fue totalmente industrial. A la ciudad de Los Ángeles se le ordenó bombear agua de vuelta sobre el fondo del lago, no para llenarlo otra vez, ni para recuperar nada, sino para frenar el polvo. Inundaciones someras sobre cuadrículas geométricas, pasto salino sembrado en rectángulos nivelados con láser, mantas de grava de 4 pulgadas de grosor. Nadie plantó hábitat. Nadie liberó fauna silvestre. La orden era cumplir las normas federales de calidad del aire, y el dinero estaba destinado únicamente al control del polvo. A los pocos meses de llegar la primera agua, la vida apareció detrás. Las algas florecieron en las aguas cálidas y poco profundas. Las moscas nacieron por millones. Y entonces llegaron las aves, más de 100.000 en un solo día de primavera, cayendo del cielo sobre estanques diseñados por ingeniería que, vistos en imágenes satelitales, parecen una placa de circuitos incrustada en el suelo del desierto. Antes de 1913, el lago Owens era un mar interior salino de 100 millas cuadradas. Poco profundo, nunca de más de unos 50 pies, pero lo bastante inmenso para sostener tráfico comercial de barcos de vapor durante el auge de la plata en la década de 1870. El Bessie Brady, un vapor de 85 pies, transportaba cargas de 30 toneladas de lingotes de plata desde las minas de Cerro Gordo, cruzando el agua hasta los depósitos de carga en la orilla opuesta. Había pueblos a lo largo de las riberas. Killer, en el borde oriental, tenía 5.000 habitantes. Luego William Mulholland construyó el acueducto de Los Ángeles. Terminado en 1913, capturó el río Owens, la fuente principal del lago, y lo envió 233 millas al sur para alimentar el crecimiento de Los Ángeles. Sin su suministro de agua, el lago se vino abajo. Para 1926, 13 años después de que empezara el desvío, toda la masa de agua había desaparecido, y entonces comenzó el polvo. La razón de que fuera tan grave está en la química concreta de la cuenca. La mayoría de las salinas secas, las planicies de Bonneville, en Utah, por ejemplo, están dominadas por cloruro de sodio, sal común de mesa, que al secarse forma una costra dura y estable. El lago Owens es muy distinto. Los minerales concentrados aquí durante 800.000 años de evaporación son sobre todo carbonato de sodio y sulfato de sodio, la huella química del granito de la Sierra Nevada que se erosionó y acabó en la cuenca durante ese mismo lapso. Esas sales no crean una superficie dura. Cristalizan en una capa blanda, esponjosa y polvorienta que queda sobre el suelo como harina suelta. Y el lecho del lago sigue fabricando polvo nuevo. El nivel freático está a menos de 10 pies bajo la superficie. El agua subterránea asciende sin parar por la arcilla. Es la misma física de una toalla de papel metida en agua. Cuando esa humedad llega arriba y se evapora, deja otra capa de sal pulverulenta. En invierno, los cristales de sulfato se hinchan al absorber humedad, agrietando y levantando la arcilla desde dentro. En verano, se secan y se desmoronan en polvo fino. El ciclo vuelve a repetirse cada año. La superficie nunca llega a estabilizarse. Cuando los vientos del valle golpean ese polvo, y lo hacen con fuerza, canalizados entre la Sierra Nevada de 14.000 pies y la cordillera Inyo de 11.000 pies como aire pasando por una boquilla, el proceso es mecánico y violento. Los granos de arena más pesados rebotan sobre la superficie,
chocando contra la costra blanda como proyectiles. Y cada impacto lanza a la atmósfera nubes de partículas microscópicas. Polvo 10 veces más delgado que un cabello humano cargado de arsénico, cadmio y níquel que se habían concentrado en la cuenca durante cientos de miles de años. 40.000 personas viven a sotavento. Las tormentas de polvo, que los habitantes llamaban nieblas Kerr, golpeaban como fenómenos climáticos. Las salas de urgencias se llenaban de crisis de asma e insuficiencias respiratorias. Los vecinos sellaron sus casas e instalaron filtros de aire de grado hospitalario. Una mujer llegó a gastar $8.000 en ventanas a medida de doble vidrio solo para impedir que el polvo le provocara ingresos al hospital. En la autopista 395, la vía principal que cruza el valle, las tormentas causaban choques en cadena con visibilidad totalmente nula. A 90 millas al sur, la base de pruebas de armamento China Lake de la Marina de Estados Unidos tuvo que suspender operaciones de vuelo una y otra vez. Cada cancelación costaba hasta $50.000, porque el polvo podía rayar las turbinas de los aviones y deteriorar los sensores de puntería. En 2001, los monitores de aire registraron una concentración de polvo durante 24 horas de 20.750 microgramos por metro cúbico. Para ponerlo en contexto, el límite federal de salud es de 150. Aquella medición fue 140 veces superior al umbral legal, la mayor concentración de partículas jamás registrada en Estados Unidos. Durante décadas, LWP negó tener responsabilidad. Sus derechos de agua eran anteriores a las leyes ambientales modernas. Un funcionario del condado encargado de la contaminación del aire, llamado Ted Shade, rompió el estancamiento usando una norma de California que permitía a su distrito responsabilizar económicamente a la ciudad por la contaminación atmosférica causada por sus desvíos históricos de agua. Shade forzó un enfrentamiento legal que se prolongó durante años. En 1998, LWPE firmó un acuerdo vinculante en el que aceptaba toda la responsabilidad financiera y operativa por el polvo, y las obras comenzaron en 2000. Pero la ciudad siguió peleando, impugnando la orden en un tribunal federal incluso mientras construía la infraestructura. En 2012, un juez federal desestimó por completo la demanda, poniendo fin a más de una década de resistencia legal. La solución acabaría costando $2.100 millones y exigía el mismo recurso por el que el lago había sido vaciado. La cura contra el polvo era el agua. A partir de 2000, LWP empezó a construir el mayor proyecto de control de polvo de una sola fuente en la historia de Norteamérica. Se aplicaron 3 métodos al mismo tiempo sobre 49 millas cuadradas de lecho lacustre tóxico. El arma principal fue el agua. Se liberaron caudales del acueducto de Los Ángeles sobre el lecho del lago en láminas delgadas, acumuladas detrás de miles de bermas bajas de tierra que dividían la playa en celdas manejables. Mantener mojado el 75% de la superficie durante la temporada de polvo impedía que se formara la costra pulverulenta. Y si esa costra no podía formarse, el viento no tenía nada que romper. En las zonas donde inundar no era práctico, plantaron pasto salado, una especie nativa resistente que sobrevive en suelos 2 veces más salinos que el agua de mar, sobre bloques nivelados con láser, y lo regaron con pulsos controlados. Una vez establecida, la densa red de raíces y tallos reduce la velocidad del viento a ras de suelo y atrapa la arena que llega antes de que pueda rebotar contra la costra. El tercer método eliminaba el agua por completo. Una capa de grava gruesa de 4 pulgadas, colocada sobre una membrana de tela, corta la conexión entre el agua subterránea y la superficie.
Si la humedad no llega arriba, la sal no cristaliza. Sin sal, no hay polvo. Pero sobre la grava no crece nada. Biológicamente, es un terreno estéril. Ninguna de estas medidas se diseñó para crear hábitat. Fueron pensadas para alcanzar una sola cifra regulatoria: una eficiencia del 99% en el control del polvo. Y para 2018 ya la habían superado. Los picos de polvo bajaron de 20.750 microgramos por metro cúbico a 728. Los días al año que excedían el límite federal cayeron de 49 a 8, una reducción del 96,12% en la contaminación máxima sobre casi 50 millas cuadradas. Por primera vez desde que alguien podía recordar, el aire sobre el valle de Owens estaba cerca de estar limpio. Pero en las zonas de inundación poco profunda, en las celdas donde finas láminas de agua se calentaban bajo el sol del desierto, los equipos de mantenimiento empezaron a notar cosas que no tenían nada que ver con la calidad del aire. Plantas que ellos no habían puesto allí, insectos que no habían visto antes, y aves, primero unas pocas, luego bandadas, después miles. Un lecho de lago que había estado biológicamente muerto durante buena parte de un siglo estaba respondiendo al agua desde su primera temporada. La ingeniería había apuntado a la atmósfera. En silencio estaba reconstruyendo algo sobre el suelo. Cuando la lámina poco profunda de agua se asentó sobre la arcilla alcalina, produjo algo que no existía en ese lecho desde 1926, un gradiente. Cerca de las tuberías de entrada, el agua era relativamente dulce. Más lejos, al mezclarse con los antiguos depósitos de sal, la salinidad aumentaba. En las áreas donde la concentración quedaba entre 25 y 75 gramos por litro, una franja química muy precisa, las condiciones resultaron ideales para enormes floraciones de algas, de esas que cubren cualquier agua cálida, quieta y soleada, si permanece así el tiempo suficiente. Se extendieron por las celdas inundadas, no en manchas pequeñas, sino a lo largo de millas cuadradas. Las algas alimentaron el siguiente eslabón. Las moscas alcalinas, una especie hecha exactamente para esa química salada y cargada de minerales, colonizaron casi de inmediato las zonas inundadas. Sus larvas se nutrían de los mantos de algas. Los adultos salían por millones, formando nubes densas a lo largo de cada orilla. Una concentración gigantesca de alimento justo en el borde del agua. Las moscas atrajeron a las aves. La ruta migratoria del Pacífico, un corredor que va desde la tundra ártica hasta Sudamérica, pasa directamente sobre el valle de Owens. Para las aves playeras que hacen ese viaje de 4.000 millas 2 veces al año, cruzar el desierto entre los humedales del Valle Central y la Gran Cuenca es el tramo más duro. Casi no hay agua, casi no hay comida y casi no hay lugares donde posarse. Antes de 1913, el lago Owens era una de las grandes paradas de recarga en esa ruta. Cuando el lago desapareció, las aves la perdieron. Tuvieron que atravesar ese vacío sin detenerse, y de pronto volvía a haber agua, agua cálida y somera llena de moscas, abocetas americanas, cigüeñuelas de cuello negro, ibis de cara blanca, correlimos occidentales por decenas de miles, zampullines orejudos flotando en las pozas salobres. Las aves bajaron y siguieron llegando. Esta es la razón de que las cifras fueran tan altas. Los miles de diques bajos de tierra que LWP había construido para dividir las zonas inundadas, solo con fines de control hidráulico y para impedir que el agua drenara hacia el centro de la cuenca, estaban creando algo que ningún ingeniero había calculado. Millas y millas de orilla, bordes someros donde el agua toca el barro, justo la zona de transición que las aves playeras necesitan para alimentarse.
La cuadrícula diseñada generó alrededor de 3 veces más de este hábitat de ribera que el lago natural original había tenido jamás. La geometría era humana. Lo que vivía dentro de ella no lo era. En abril de 2013, la Sociedad Audubon de la Sierra Oriental realizó un conteo de todo el lago. El registro de un solo día arrojó 115.000 aves, incluidas más de 64.000 aves playeras de 20 especies distintas, alimentándose y descansando sobre la red industrial de control de polvo. Desde el aire, el sitio no se parece a nada que ocurra en la naturaleza. Estanques rectangulares, bloques de pasto salado de bordes rectos, franjas de grava, caminos de mantenimiento entre celdas. Pero a ras de suelo, parado junto al borde de una zona inundada poco profunda, con miles de abocetas girando sobre la cabeza y la Sierra Nevada llenando el cielo del oeste, parece lo que el lago intentó volver a ser en cuanto el agua lo tocó. La Sociedad Nacional Audubon designó el lago Owens como área importante para las aves de relevancia nacional. En 2018 fue incorporado a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, una categoría internacional reservada para sitios que sostienen más de 100.000 aves playeras al año. Y la cadena avanzó un paso más allá de la simple visita. Las aves no solo hicieron escala, anidaron. El chorlito nevado occidental, una especie de California de especial preocupación, empezó a reproducirse en el lecho del lago. Entre 600 y 700 adultos criaban allí cada año. La mayor población nidificante de chorlito nevado de todo el estado, sobre una cuadrícula industrial de control de polvo construida por una empresa de agua por orden judicial. Esa nidificación llevó el proyecto a un ámbito legal completamente distinto. La Agencia de Pesca y Vida Silvestre de California reclamó jurisdicción. Ahora LAWP tiene la obligación de conservar un mínimo de 1.000 acres dedicados específicamente al hábitat de aves playeras y de sostener una población reproductora base de al menos 272 chorlitos nivales, sin importar qué método de control de polvo se aplique en el lecho del lago que lo rodea. Un programa de ingeniería creado para cumplir con la ley de aire limpio ahora también está sujeto a mandatos de conservación de vida silvestre que no existían cuando se bombeó la primera agua. De 80.000 toneladas de veneno en el aire cada año a 115.000 aves en un solo día de primavera. El polvo máximo cayó un 96,5%. Una reserva de aves playeras reconocida internacionalmente, construida sobre la superficie más contaminada en la historia de la calidad del aire de Estados Unidos. Cada eslabón de esa cadena, de algas a moscas, de moscas a aves y de aves a mandato legal, depende de una sola cosa: agua. Las zonas de inundación poco profunda que mantienen a las algas, las moscas y las aves consumen hasta el 51% de toda el agua dulce que LAWP tiene disponible en el Valle de Owens durante los años de sequía. La ciudad ha gastado $2.100 millones en este proyecto y está convirtiendo activamente áreas inundadas en métodos sin agua, mantos de grava y labranza mecánica, para reducir ese consumo aproximadamente a la mitad. Cada acre que pasa de agua somera a control seco es un acre que las aves pierden. La capa de nieve de Sierra Nevada, que alimenta tanto al acueducto como a los estanques de control de polvo, se está reduciendo. Las temperaturas en toda la cuenca están subiendo. La evaporación se está acelerando. El agua de la que depende el oasis es la misma agua de la que depende la ciudad, extraída de una fuente que cada vez se hace más pequeña. 800.000 años de agua, 13 años para vaciarla, casi un siglo de polvo. Y la velocidad con la que volvió la biología, algas en semanas, moscas en meses, aves dentro de la primera temporada, es el dato más sorprendente de todo el proyecto de $2.100 millones. El lecho del lago no estaba muerto, estaba esperando. La transformación es real.
chorlitos nivales anidando en un suelo que antes produjo la lectura de partículas más alta del país. El oasis existe porque una ciudad sigue pagando por agua que, al mismo tiempo, intenta dejar de usar. Su permanencia no está asegurada. El lago tuvo agua durante 800.000 años. Fue drenado en 13. Y la vida que regresó sin invitación, sin planificación y sin presupuesto depende de si el agua sigue llegando. Una intervención pensada para el polvo. Y el desierto tomó esa agua y construyó con ella una red alimentaria. De algas a moscas, de moscas a aves, y de aves a mandato legal, en una cadena que ningún ingeniero dibujó en un plano. El sistema no necesitaba un plan de restauración, necesitaba la superficie mojada. Todo lo demás lo construyó por su cuenta. Si te interesa este tipo de cascada, cómo una solución colocada en el punto correcto libera consecuencias mucho más allá del objetivo original, de eso trata este canal. Suscríbete y nos vemos en el próximo.